Si estás pensando en comprar una máquina de coser, en este vídeo vamos a hablar de los puntos más importantes que tienes que tener en cuenta para encontrar la máquina perfecta para ti. Por supuesto, antes de empezar tienes que tener claro tu presupuesto. Aparte de esto, es muy importante que tengas en cuenta tu perfil de costurera. No es lo mismo si necesitas una máquina para coser esporádicamente que si necesitas una máquina para coser casi todos los días o para fabricar tu propia ropa o si estás pensando en montar tu propio negocio. Si no tienes muy claro cuál es tu perfil, porque estás empezando a coser pero no sabes si vas a continuar, te recomiendo que siempre te fijes un objetivo más a largo plazo. No pienses en cuál es tu perfil ahora, sino cuál podría ser un poquito más adelante. Porque si te enfocas mucho, si eres principiante y te enfocas mucho en lo que sabes ahora, es posible que optes por una máquina que a la larga te quede corta. Entonces siempre pon tu vista un poquito más adelante y piensa qué es lo que vas a necesitar, aunque ahora no sepas hacerlo. Si por el contrario ya eres una costurera experimentada, tendrás mucho más claras tus necesidades y te será mucho más fácil encontrar tu perfil. Así que dicho esto, y como primer punto más importante, lo que te recomiendo siempre es que adquieras tu máquina en un establecimiento especializado. Lo de comprar la máquina de coser en unos grandes almacenes o en una tienda donde venden un montón de cosas no te lo recomiendo, sobre todo porque los empleados no saben, no son personal especializado en este tipo de cosas y entonces te van a aconsejar solamente según las variables de precio y el número de puntadas. Y como te voy a contar más adelante, el número de puntadas es una de las cosas que menos importa a la hora de tener en cuenta los puntos más importantes para comprar una máquina de coser. Con lo cual es muy difícil que te encuentres una persona que sepa lo que está vendiéndote en una gran superficie porque tienen un montón de artículos y no pueden ser especialistas en todos ellos. Si en tu lugar de residencia no tienes ninguno cerca, hay muchas opciones online en las que muchas tiendas online que te pueden ayudar de la misma manera que si estuvieras en la tienda. Sobre todo porque manejan un montón de modelos, un montón de marcas y tienen un abanico muy amplio. Entonces en una gran superficie solamente vas a encontrar 1, 2, 3 o como mucho 4 modelos de las marcas más conocidas y pues eso, como te he dicho antes, se fijarán sobre todo en el precio y en el número de puntadas. Así que, resumiendo, te recomiendo que para encontrar tu máquina perfecta, lo primero que tienes que hacer es acudir a un centro especializado en máquinas de coser. Además, esto te asegurará que vas a tener disponible un servicio técnico en el que te van a poder solucionar si te surge algún problema y vas a encontrar los repuestos necesarios si es que los necesitas. Aparte de los repuestos, también te podrán orientar y asesorar en cuanto a los accesorios que puedes tener según el modelo y la marca para ir completando poco a poco tu máquina de coser. Y ahora ya sí, vamos a ir con los consejos o los puntos más importantes que tienes que tener en cuenta para encontrar tu máquina de coser ideal. El primer punto son los tipos de máquinas. Principalmente hay dos tipos, las mecánicas y las electrónicas o computerizadas. En primer lugar, las mecánicas son máquinas mucho más básicas. Suelen tener una especie de ruedas que sirven para cambiar la puntada o para variar un poquito la longitud y la anchura de puntada. Aunque estas variaciones no son demasiado precisas y bueno, te ofrecen cierta variabilidad, pero no es demasiado fina. Sin embargo, estas máquinas, que son, bueno, hay también muchos modelos, hay mucha variedad. Este tipo de máquinas las recomendaría sobre todo si quieres tener una máquina de coser en casa que te saque de un apuro. Estas máquinas suelen ser fáciles de guardar y no suelen ocupar mucho espacio. Es verdad que tienen sus limitaciones. Dependiendo del modelo que elijas, pues es posible que para determinados tejidos o para determinados grosores no te sirvan. Pero si lo que quieres es tener una máquina para por si acaso, sería la opción que yo elegiría. Son, como te digo, máquinas muy sencillas y son muy fáciles de manejar porque no tienen mucha complicación y dan muy buen resultado siempre y cuando que seas una costurera muy esporádica. Te va a permitir, por ejemplo, hacer algún arreglo de ropa sencillo o a lo mejor confeccionar alguna prenda también muy sencilla, pero a lo mejor puedes encontrar dificultades si lo que quieres es coger un bajo a un pantalón vaquero
que tenga el bajo doblado varias veces, pues a lo mejor si es un grosor de tela grande, pues no te va a servir. O si quieres coser unas cortinas con una tela demasiado gruesa, pues a lo mejor se te queda pequeña, dependiendo, eso sí, del modelo que elijas. Si lo que necesitas es esto, te aconsejo que adquieras un modelo con un motor, el modelo que tenga el motor más potente para que no te encuentres con sorpresas. En segundo lugar, tenemos las máquinas electrónicas y computerizadas o computerizadas. Estas máquinas son mucho más precisas, te dan suelen tener más puntadas y además puedes variar los tipos de puntada de una manera mucho más precisa. Con lo cual, si eres una costurera más habitual o que estás iniciando pero quieres continuar aprendiendo y en el futuro quieres seguir cosiendo, yo optaría en primer lugar y directamente por una máquina electrónica o computerizada, porque las prestaciones, a diferencia de las máquinas mecánicas, son mucho más mayores. Por supuesto, son mucho mayores. Por supuesto, el precio también se va a incrementar. Pero te recomiendo que hagas un esfuerzo y si tú crees que en un futuro vas a seguir cosiendo, optes desde el primer momento por este tipo de máquinas, porque si no, enseguida vas a ver que las mecánicas se te van a quedar cortas. Este tipo de máquinas necesitan un poquito más de aprendizaje, pero no es nada difícil. Y por eso te decía que los centros especializados seguramente que te ofrezcan un curso para aprender a manejarla. No tienen ninguna dificultad y no suelen dar ningún tipo de problemas. El mantenimiento es muy sencillo y yo creo que es una buena opción para todas aquellas que estén disfrutando de este hobby o para aquellas personas que quieran hacer un negocio de prendas hechas en casa o de accesorios o cosas así. Además, también suelen tener muchos más accesorios disponibles y te van a permitir hacer más cosas, por ejemplo, bordar, tipos de puntadas mucho más decorativas, abecedarios, motivos más elaborados, y esto puede ser un plus si lo que buscas es este tipo de cosas. En el punto número 2 estaría la marca. Seguramente que ya conoces las dos marcas más conocidas en España, que son Singer y Alfa. Estas marcas llevan un montón de años en el mercado y son marcas muy reconocidas, pero hay muchas otras que a lo mejor no conoces y que también te pueden ofrecer muchos modelos que te pueden interesar. Hay un montón de marcas que a lo mejor te suenan, como por ejemplo Brother, Bernina, Juki, Puff, Husqvarna, Elna, no sé, un montón. Lo que te recomiendo es que investigues un poco, ahora con internet lo tienes muy fácil, que leas opiniones de otros usuarios y que veas un poco cuál es la marca que más te convence. Sobre todo, lo único que tienes que tener en cuenta es que sea una marca que lleve tiempo en el mercado, porque eso supone que ya tiene un rodaje y tiene disponibles accesorios y repuestos. Sin embargo, si es una marca nueva, pues a lo mejor te puedes encontrar que este tipo de reparaciones pues son más peligrosas, por así decirlo, por la falta de accesorios. Lo que no te recomiendo es una marca que no sea nada conocida, una marca blanca que saque una gran superficie o algo así. No te lo recomiendo porque si se te estropea y además no suelen ser de buena calidad porque no son tiendas, no son fábricas especialistas en esto, entonces los repuestos y las reparaciones pues a veces son imposibles y aunque sean muy baratas, a la larga te va a salir caro. Una vez que ya has elegido el tipo de máquina que necesitas y qué marca es la que te gusta, el tercer punto que te recomiendo tener en cuenta son el motor y las características de tu máquina. Una de estas características que tienes que tener en cuenta es el peso. Una máquina que pese poco, casi seguro que va a estar hecha de plástico. Y la máquina es una máquina que va a tener muchísimo rozamiento. El plástico es un material blando que enseguida se va a deteriorar. Entonces el peso de una máquina cuando tú la coges ya te va a decir mucho de los materiales de los que está hecha. Una máquina que tenga el motor de metal va a pesar muchísimo más y entonces va a ser mucho más resistente al rozamiento. Por fuera casi todas las máquinas suelen ser de plástico. Hay algunas que tienen la base de metal, que eso ya te está diciendo que los materiales que utilizas son de mejor calidad. Pero lo que importa y lo que puedes preguntar en tu establecimiento es los materiales de que está hecho el motor. Así que yo siempre digo que una máquina que pese menos de 5 o 6 kilos, pues yo no me la compraría. Porque además
Una máquina tiene que pesar para que si vas a rodar mucho con ella, si vas a ir a gran velocidad, pues que no se te mueva mucho y no te salgan las puntadas muy desiguales, porque va a tener bastante vibración. Entonces la máquina tiene que pesar, tiene que ser consistente. Aparte del peso, tienes que preguntar por el motor. Date cuenta que si vas a coser bastante a menudo, este motor tiene que aguantar mucho tiempo en funcionamiento y además te interesa que tenga velocidad, que tenga potencia, porque las puntadas quieres que sean fluidas y además quieres que sean rápidas. Entonces pregunta siempre por la potencia del motor. Yo creo que por lo menos 70 vatios sería recomendable. Si un motor tiene menos potencia, no va a poder, como te decía antes, con tejidos gruesos y a lo mejor te puedes llevar la sorpresa de que tú te has comprado tu máquina de coser para coser tus pantalones vaqueros y resulta que no puede con ello porque el motor no tiene potencia. Todo esto lo tienes que preguntar antes de comprarla. Además, lo que puedes hacer si tienes la suerte de ir a un establecimiento especializado es solicitar una prueba. Una vez que tengas más o menos vista la máquina, que te hagan una demostración y que te hagan una demostración con telas resistentes o con el tipo de tejido o de material que tú vayas a utilizar. Entonces, por ejemplo, puedes llevar un trocito de tela tejana vaquera doblada en varias partes para que te la cosan a ver si esa máquina es capaz de coser todas las capas. O si no lo llevas tú, o sea, si no te lo ofrecen, pues lo puedes llevar tú para que te hagan allí una demostración y que no te lleves ninguna sorpresa. Y lo que te digo, sobre todo que tenga resistencia y que no se caliente, que sea capaz de aguantar pues varias horas. Si por ejemplo como yo te gusta el patchwork que vas a acolchar, pues el acolchado a máquina es un procedimiento que se hace rápido y que además lleva su tiempo. Entonces necesito que mi máquina me responda y que sea capaz de arrastrar todo el conjunto de la colcha, que además pesa, y que me haga unas puntadas en condiciones. Tenlo en cuenta y menos de 70 vatios no te lo aconsejo porque no te va a servir para nada y al final te va a salir más caro. En cuarto lugar, yo me fijaría en otras características de la máquina. Te voy a contar cuáles son las características que yo busco en una máquina y son extras que le dan más puntos a la hora de venirse conmigo a casa. Una de ellas, y si no es la más importante, es de las más importantes, bueno, tengo dos. Una de ellas es el control de la velocidad. Yo siempre buscaría una máquina en la que pueda controlar la velocidad. No solamente con el pedal, dependiendo si aprietas más o menos, que a veces es difícil de controlar, sino que tenga de alguna manera un ajuste manual de la velocidad. Puede tener una rueda, puede tener una tecla, puede tener una palanquita en el que tú fijes el máximo de velocidad y así, de esta manera, aunque pises mucho el pedal, pues nunca aumentará, nunca pasará de la velocidad que tú le has marcado. Para mí eso es imprescindible, sobre todo si estás cosiendo costuras muy pequeñitas, por ejemplo muñecos o costuras pequeñas, ropa de bebé o ciertas cosas así, o si por ejemplo estás empezando. Igual que te decía antes que necesito velocidad, por ejemplo, para acolchar o para hacer costuras rectas, cortinas, no sé, todo seguido, necesito velocidad, también necesito poder controlarla y que me permita tener un rango de velocidad adecuado para que yo pueda elegir cuando quiero correr más y cuando quiero correr menos. Otra de las cosas que más me gusta de una máquina es que tenga la posición automática de la aguja. Es decir, que yo pueda decirle a la máquina que cada vez que se pare, mi aguja se quede clavada. Eso te viene fenomenal porque así no tendrás que mover la rueda cada vez que pares, por ejemplo, para poner una cremallera o para coser en curva. Sabes que tienes que clavar la aguja, levantar el presatelas y después girar la tela. Si tu máquina tiene la opción de posición de la aguja clavada cuando pares, siempre que levantes el pie del pedal, la aguja se quedará clavada y entonces tú lo único que tendrás que hacer será mover la tela. Para mí eso, bueno, sin eso no puedo vivir. Así que tenlo en cuenta porque te ahorra tiempo, aunque no lo parezca. Si no lo tienes, la aguja se te queda arriba y si se te olvida clavarla, pues al final siempre te queda un hilo por ahí suelto que queda feísimo. Eso es muy importante, por ejemplo, también para acolchar o para hacer aplicaciones, en fin, para un montón de cosas. Te lo recomiendo. Por otro lado, antes de llevarme una máquina a casa, también tendría en cuenta qué accesorios vienen de serie, qué prensa te las trae. Como poco tiene que tener el universal. Para mí es imprescindible el doble arrastre, no solamente porque haga patchwork, sino porque el doble arrastre tiene múltiples utilidades. Si vas a coser telas de diferentes grosores, como pana, terciopelo y yo que sé, teflón,
pues te va a venir súper bien el doble arrastre. Hay algunas máquinas que lo traen de serie y otras no. También es necesario que me traiga el prensatelas de cremallera, porque todas tenemos que poner cremalleras, y el prensatelas de ojales. También imprescindible que traen casi todas es el prensatelas de dobladillo invisible. Todos estos prensatelas que te digo, para mí resultan imprescindibles. Pero es que además tienes que preguntar cuáles son los prensatelas que vas a poder ir añadiendo poco a poco. Hay marcas que tienen prensatelas exclusivos y hay otras marcas que utilizan los prensatelas universales. Esto también lo tienes que tener en cuenta, porque si luego vas a tener que ir adquiriendo prensatelas a medida que los vas necesitando, lo primero tienes que tenerlos disponibles y después tienes que saber cuánto dinero te van a costar para que, por ejemplo, si adquieres una máquina que utiliza prensatelas universales, te va a resultar mucho más económico irlos adquiriendo que si compras una máquina que solamente tenga sus propios prensatelas, que además suelen ser bastante caros porque pagas la exclusividad. Otra cosa que me parece muy importante es el enhebrador automático. Aunque parezca una tontería, enhebrar la aguja de la máquina a veces resulta muy difícil y perdemos mucho tiempo, o por lo menos yo, que veo cada vez menos. Entonces, si tienes un enhebrador automático, te vas a ahorrar muchísimo tiempo. No es necesario, pero sí muy recomendable. Otra serie de cosas que le suman puntos a una máquina y que para mí son importantes es, por ejemplo, el cortador de hilos. Si tu máquina te corta el hilo, pues tampoco tienes que soltar la mano para coger la tijera y cortar el hilo. Son cositas que van sumando. Otra cosa que te puede servir, la luz. A mí me gusta que tenga una luz blanca porque se cose muchísimo mejor con una luz blanca. Incluso los modelos de ahora pues tienen luz LED, que como vas a pasar bastante tiempo con tu máquina de coser y cosiendo, pues si tienes una luz adecuada tus ojos lo van a agradecer. Esto también lo puedes tener en cuenta y te lo puedes apuntar a la hora de preguntar. Luego hay otros extras que también pueden ser recomendables, por ejemplo, una cosa que se llama rodillera, que es como una palanca que lo que te permite es levantar el prensatelas con la pierna en vez de tener que levantarlo con la mano. Esto parece una tontería, pero también te facilita mucho el trabajo en las curvas, en los bordados, en las aplicaciones. Y bueno, si lo tiene, tampoco es imprescindible, pero se agradece bastante. Otra de las cosas que suele dar problemas cuando empezamos a coser a máquina es la tensión del hilo. Si empezamos a utilizar diferentes hilos, te puedes encontrar la sorpresa de que las puntadas no te queden bien y no sabes por qué es. Hay algunas máquinas que tienen la regulación automática de la tensión del hilo y esto ayuda mucho, sobre todo al principio, cuando no tienes esa destreza de saber si tienes que subir, si tienes que bajar, pues eso también te puede resultar no imprescindible, pero sí te puede ayudar bastante. Otra cosa en las que me fijaría si vas a hacer patchwork es en el ancho, en la longitud del brazo de la máquina. Si vas a hacer patchwork o si vas a coser cosas grandes como cortinas o cosas así, te interesa que tu máquina tenga bastante espacio desde la aguja hasta, o sea, lo que es el arco, desde la aguja hasta el brazo de la máquina, porque por ahí vas a poder meter mucho más material que si el brazo es pequeñito. También otra cosa interesante es que se pueda quitar y que puedas tener la opción de coser en tubular. Hay algunas máquinas, la mayoría, que se quita el cajoncito que tienen debajo o se quita la mesa y puedes meter una costura ahí y coser de manera tubular, que te puede resultar también bastante fácil. Esto casi todas lo traen. Otra cosa que seguro que tienen casi todos los modelos, pero también lo puedes preguntar, es que los dientes de la máquina se puedan retirar si es que quieres bordar o acolchar a máquina. Para acabar, y el último punto, porque para mí es el menos importante, que tienes que tener a la hora de encontrar tu máquina de coser ideal es el número de puntadas. Para mí no es importante y te cuento por qué. A veces el precio se incrementa mucho porque una máquina de coser tiene un mayor número de puntadas, pero realmente luego cuando estés cosiendo ya verás que vas a utilizar casi siempre, el 90% de las veces, la puntada recta para casi todo. A lo mejor puedes utilizar alguna puntada más, como el zigzag para sobrehilar o este tipo de cosas, o si te gusta el patchwork, pues la aplicación, el puntada de aplicación o de puntada invisible. Pero es verdad que, bueno, yo he estado dando clases de aprovechar la máquina de coser, hemos hecho muchos cursos para que la gente aproveche su máquina de coser y me he encontrado con la sorpresa de que mucha gente tiene unas máquinas maravillosas que se han comprado porque hacen patchwork, no sé si a ti te pasa, y resulta que vienen al curso porque no saben utilizarla. Tienen una puntada estupenda de festón y nunca han hecho festón a máquina. Pueden hacer acolchado a máquina y nunca han acolchado a máquina. Pueden poner un bies con un prensatelas y nunca lo han hecho. O pueden hacer la aplicación con puntada escondida, invisible, y no saben cómo hacerlo.
Entonces es una pena que te compres una máquina de coser por el número de puntadas si luego en realidad no las vas a utilizar. Entonces es un punto a su favor, pero no es para mí es lo menos importante. Si quieres hacer aplicación, cómprate una máquina que tenga puntada festón, pero asegúrate de que aprendes a hacerlo, porque si no de nada te sirve, estás pagando mucho más y no lo vas a poder hacer porque no lo sabes. Y es sencillísimo. Bueno, y ya como punto final, lo que sí que el consejo que te voy a dar es que siempre adquieras la mejor máquina que te puedas permitir. Siempre piensa a largo plazo. Con esto quiero decir que si tú necesitas un tipo de máquina que a lo mejor tu presupuesto no alcanza, a lo mejor es preferible que busques un modelo de segunda mano, que seguro que puedes encontrar, a que te compres una más barata porque luego se te va a quedar corta enseguida. Piensa siempre a largo plazo y adquiere lo mejor que te puedas permitir. Y siempre busca otras opciones si no llegas con tu presupuesto. Esto ha sido todo, espero que te haya gustado y te voy a dejar aquí un vídeo para que si ya tienes tu máquina de coser empieces a usarla y empieces a utilizarla y aprovecharla al máximo. En este vídeo vas a aprender cómo solo con la puntada recta, solamente ampliando, o sea, aumentando o disminuyendo la longitud de su puntada, de la puntada recta, vas a poder hacer un montón de cosas. No te lo pierdas porque es el primer paso después de que tienes tu máquina comprada. Y si te compras tu máquina de coser y te has llevado esta lista de puntos que te he dicho, cuéntamelo en los comentarios que lo compartimos con las demás.